Un saludo muy fraternal, celebrando la vida y en especial a aquellos seres que en gracia de Dios han sido designados para favorecer la vida, la procreación, las madres en Jericó, Antioquia, Colombia, Abya Yala y en muchos otros países de América. Conmemoramos y nos unimos en celebración con mucho gozo en tradición judeocristiana, especialmente con la mujer que ha sido maltratada, olvidada y denigrada en las sociedades machistas, patriarcales y excluyentes, pero que con gran gozo y alegría y felicidad en el alma, con un solo espíritu que nos gobierna, el Espíritu Santo, del Padre Creador y Jesucristo, que fue encarnado en María Santísima, y todos los hijos nuestros, que de igual forma el vientre de la madre ha permitido la vida, y las mujeres llamadas a ese servicio, Dios las bendiga, las siga bendiciendo y les bendiga a las criaturas, que en gracia de Dios traen una información espiritual esencial en la vida a través de la fecundación. También gracias a los padres que llamados a ese servicio, todos como ovejas del rebaño, de la grey, de nuestro único pastor Jesucristo, mediador ante el Padre, creador, pero todos aportando en esa co-creación, con conciencia, con felicidad en el alma y con mucha seriedad en esta misión evangelizadora que nos hemos propuesto en Amaya y siempre, y sé que muchos de ustedes también allí, a nivel individual, a nivel de grupos, a nivel de familia, se unen para orar, para meditar la palabra y para ver cómo en sus vidas ir tejiendo confianza, esperanza y sobre todo mucha unión fraterna con sus seres amados y con los seres que emprenden caminos. Jesucristo Buen Pastor, la celebración que también la Iglesia nos propone para el día de hoy, a través de 4 lecturas, 2 de ellas del evangelista San Juan, en el Apocalipsis, en el Santo Evangelio, y la segunda lectura que venimos trabajando también en función de Jesucristo, pan y vida, pan Eucaristía y pan sagrado que en nuestros templos encarna el Espíritu Creador, el Espíritu de libertad, el Espíritu de confianza plena en quien nos guía, en el pastor, Rey, único pastor de su grey ante el Padre, que es uno solo. Y en los Hechos, ya unas narrativas con Pablo y Bernabé en Antioquía, donde prácticamente se funda la iglesia cristiana, o por primera vez se le conoce como pueblo cristiano. Amén. Entonces, permitan, por favor, hacemos la lectura y que sea ella la que hable. En el capítulo 13, versículos 13 y pasando a los siguientes, 43 y 52, en la predicación en Antioquía de Pisidia, Pablo y sus compañeros se embarcaron en Pafos y viajaron a Perge, en la región de Panfilia, pero Juan los dejó y volvió a Jerusalén.
Ya de Perge pasaron a Antioquía de Pisidia, y allí el sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Después la lectura de la ley y de los profetas, ya los jefes de la sinagoga los invitaron a continuar en la predicación. Según el texto es más largo, pero nos propone la lectura pasar al versículo 43-52, en donde cuando Pablo y sus compañeros salieron de la sinagoga, les pidieron que al siguiente sábado les hablaran también de estas cosas. Una vez terminada la reunión en la sinagoga, muchos de los judíos y los que se habían convertido al judaísmo siguieron a Pablo y Bernabé, y ellos les aconsejaron que permanecieran firmes en el llamamiento que habían recibido por amor de Dios. El sábado de la semana siguiente, casi toda la ciudad se reunió para oír el mensaje del Señor. Pero cuando los judíos vieron tanta gente, se llenaron de celos y comenzaron a contradecir a Pablo y a insultarlo. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, les contestaron: teníamos la obligación de anunciar el mensaje de Dios en primer lugar a ustedes, que son judíos, pero ya que ustedes lo rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos iremos a los que no son judíos, porque así nos mandó el Señor diciendo: te he puesto como luz de las naciones, para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Al oír esto, los que no eran judíos se alegraron y comenzaron a decir que el mensaje del Señor era bueno, y creyeron todos los que estaban destinados a tener vida eterna. Así se predicó el mensaje del Señor por toda aquella región. Pero los judíos hablaron con algunas mujeres piadosas y honorables y con los hombres importantes de la ciudad, y los incitaron a comenzar una persecución contra Pablo y Bernabé para echarlos de la región. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies en señal de protesta contra aquella gente y se fueron a Iconio, pero los creyentes estaban llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Salmo 100 nos unimos en meditación, en oración, en la palabra. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Canten al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Con alegría adoren al Señor. Con gritos de alegría vengan a su presencia. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Vengan a las puertas y a los atrios de su templo con himnos de alabanza y gratitud. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno, su amor es eterno y su fidelidad no tiene fin. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. En el libro del Apocalipsis, en la segunda lectura, en el capítulo 7, entre los versículos 9, los versículos 14b y 17. En las escenas relativas a los 4 sellos, después de esto, miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Estaban en pie delante del trono y delante del Cordero, y eran tantos que nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco y llevaban palmas en las manos. Todos gritaban con fuerte voz: la salvación se debe a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y sin
inclinaron delante del trono hasta tocar el suelo con la frente y adoraron a Dios diciendo: Amén, la alabanza, la gloria, la sabiduría, la gratitud, el honor, el poder y la fuerza sean dados a nuestro Dios por todos los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos me preguntó: ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco y de dónde han venido? Tú lo sabes, Señor, le contesté. Y él me dijo: estos son los que han pasado por la gran tribulación, los que han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono, día y noche le sirven en su templo. El que está sentado en el trono los protegerá con su presencia. Ya no sufrirán hambre ni sed, ni los quemará el sol, ni el calor los molestará, porque el Cordero que está en medio del trono será su pastor, y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios secará toda lágrima de sus ojos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, en los versículos 27 al 30, nos propone la lectura, en el templo de Salomón, donde los judíos le rechazaban. En ese contexto, la palabra desarrolla lo siguiente: ya se lo dije a ustedes y no me creyeron. Las cosas que yo hago con la autoridad de mi Padre lo demuestran claramente. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco a ellas y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie me las quitará. Lo que el Padre me ha dado es más grande que todo, y nadie se lo puede quitar. El Padre y yo somos uno solo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En estas narrativas del Santo Evangelio, según San Juan, y el Apocalipsis, que fundamentalmente fue inspirado por el Espíritu Santo en la isla de Patmos, a San Juan Evangelista, el discípulo amado de Jesús, que como hemos venido conversando, meditando y contextualizando para nuestras vidas, poniéndolo en nuestra vida presente, según nuestra experiencia de vida propia, espiritual, y meditarlo allí en familia, compartirlo y pensar en su aplicación de la palabra para que como acción creadora ayude a transformar nuestra propia vida y de nuestros seres amados, y como familia ir tejiendo confianza, esperanza en el Señor y felicidad plena del alma. Y asimismo que en esa inspiración del Apocalipsis, con las revelaciones que hace San Juan, que es el evangelista sinóptico, que habla por medio de signos, de señales, de escenarios o eventos o situaciones que muchas veces parecen abstractas, pero que en la naturaleza están, en la creación están, en las meditaciones que se tienen cuando hay conciencia, cuando hay meditación, oración y ayuno en la persona y ese entrenamiento, pues obviamente tiene esas revelaciones, esas manifestaciones que se le piden con fe, en gracia al Espíritu Santo, que es lo que en San Pablo, más adelante en sus cartas, en sus encíclicas, en sus lecturas también, tuvo sus visiones y enseña que es desde ese saber pedir realmente al Espíritu Santo lo que necesitamos, que es sabiduría, conocimiento, sabiduría de Dios, conocimiento de lo humano, pero sobre todo discernimiento, para no quedarnos en el trabajo netamente del día a día, sino que trascender y pensar en vida eterna. Y ahí es donde ya en el libro
precisamente de San Juan, cuando viene dando testimonio. Nuestro pastor es Jesucristo, y también pues que en gracia de la celebración misma del Buen Pastor en nuestras comunidades religiosas, sobre todo cristianas, eh, católicas y pues marianas, ya también decíamos, se celebra en razón del Buen Pastor el Día de las Misiones, el apostolado, el discipulado y el diaconado y toda esta jerarquía en el sentido de que es un solo principio rector, como decía Fray Alejandro Tobón la mañana de hoy, no porque sea una pirámide de poder, de democracia y de demagogia y de abuso de autoridad, como se ha criticado la Santa Iglesia Católica y otras estructuras de oración, de meditación, de reflexión alrededor de la palabra y sobre todo testimonio de vida, ¿cierto? Y en la evangelización. Entonces también celebramos con todos ellos y sobre todo en la gran mayoría laicos y comprometidos y humildemente aceptando, no somos ministros, no somos elegidos por el Señor para ese gran ministerio, de acompañarlo en ser no mediadores, porque el mediador ante el Padre es Jesucristo, sino intercesores o facilitadores o educadores, o sea, cual sea la misión que nos ha encargado el Padre, acompañar en esa peregrinación. Pero ya la celebración de los ministerios, la ordenación, es un sacramento especial que no a todos se le concede, pero a todos hemos sido llamados. Invitamos, sí, amorosamente, quienes sientan ese llamado, ese compromiso de consagrar su vida, su obra al Señor, al Creador, al Espíritu Santo y vivir en esa armonía. Bienvenido, maravilloso, que jóvenes y mayores incluso, diáconos comprometidos, consagran sus vidas al servicio en la Eucaristía, al servicio en la evangelización, en la proclamación de la palabra. Todos hemos llamados del bautismo a ser maestros, profetas y reyes. Pero el ser maestro aquí es, en gracia de Dios, apoyando ese proceso de evangelización al pastor. Es muy grato poder conmemorar este día y sobre todo unirnos en oración a las madres que en cierta forma pastorean su grey, sus hijitos, sus hijitas, hasta que son mayores y toda la vida siguen siendo madres, de nuevo como al inicio, que sigan siendo bendecidas. Ya de hecho son muy bendecidas por ser mujeres, por estar allí, por ser madres y tener la posibilidad de acompañar a sus hijos toda la vida y sobre todo de ser educadoras, porque en nuestra escultura siempre está presente la madre en todo ese proceso de vida y en los imaginarios que se van creando. Nunca uno como hijo olvida el hogar, la familia, sobre todo la figura de la madre, por su ternura, por su comprensión, por su capacidad de escucha, por su entrega incondicional, por su sacrificio y sobre todo antes que cualquier interés personal, vanidad o ego, siempre están por delante el bienestar de todos en la familia, de los hijos sobre todo, y de los más vulnerables o más necesitados, más resilientes. La Virgen Santísima las proteja, las bendiga, las mantenga siempre firmes, y a las mujeres, todas en general, desde niñas, aprendan de ese amor maternal al amor a la vida. Son portadoras en su vientre de vida y jamás nunca pensar en cosas contrarias a la vida, en quitar vida. No somos dueños de la vida,
Bendito Dios, el único creador, artífice de la vida, y el único que puede llamar a cualquiera de sus ovejas a través de Jesucristo a dar cuentas en el amor, la verdad y la justicia divina. Tengan un feliz, santo y bendecido domingo, día de gracia en el Señor, de descanso. Gracias por su tiempo, su consideración y su especial dedicación en un momento a la meditación en la palabra. Nosotros caminantes, peregrinos en el Señor, y Él es el único Maestro, Pastor de su grey, y el único mediador ante el Padre, por tanto, Maestro, sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, y el único que está llamado a ser el Maestro eterno, el educador por excelencia y el Rey de la creación, a la derecha del Padre. Caminemos a la derecha de la mano de Jesucristo. Amén. Muchas gracias.